Hola, ¿cómo están? Un saludo a mis estudiantes del programa de Agricultura Urbana. El día de hoy, como parte del curso de jardinería, vamos a conversar sobre el uso de sustratos. Cuando practicamos la jardinería o la huerta, podemos tener como dos formas de usar o de sembrar. Una es directamente en el suelo y otra es en contenedores o macetas, tal como en estos casos. Cuando hablamos de sembrar en contenedores o macetas, entonces tenemos que tomar en cuenta una serie de factores pues, que no nos van a, que no funcionan en el suelo. Entonces, primero que nada, tenemos que hablar del tipo de contenedor o maceta. Porque al hablar de contenedor, podemos hablar de macetas muy lindas que compramos, ¿verdad?, en el centro plástico o en alguna tienda. Hay de muchas formas y tamaños. Pero a su vez podemos trabajar también pues con recipientes reciclados, botellas, tarros, inclusive estructuras tipo tarima o de otro tipo de materiales. Pero aparte de propiamente el contenedor, que es donde va a estar el sustrato, entonces tenemos que tomar en cuenta que a diferencia de cuando sembramos en el suelo, en donde es un gran espacio, en un contenedor vamos a restringir el sustrato a un volumen muy pequeño. Entonces va a suceder que si no realizamos o si no elaboramos un buen sustrato, con el tiempo este se va a ir compactando. Se va a ir compactando y resulta que esto va a ser como una piedra en el cual las raíces no van a tener un buen desarrollo. A su vez, las plantas no van a tener un buen drenaje y el agua se va a ir acumulando y entonces la planta puede tender a morirse por un exceso de humedad en las raíces. De aquí que es muy importante la elaboración de un sustrato adecuado para que haya un buen equilibrio, lo que se llama un equilibrio hídrico. O sea, quiere decir que entonces, si yo riego las plantas, este sustrato va a retener una buena cantidad de agua, pero a su vez, si el agua es excesiva, va a tener también capacidad de drenar ese exceso, ¿verdad? Que entonces no vamos a tener ni que la planta se me seque muy rápido, ni que tampoco, si hay mucha agua, las plantas se me van a podrir por un exceso. Entonces de aquí que una combinación de materiales, o sea, no es solo de agarrar un puño de suelo y echarlo en la maceta y sembrar la planta, eso al principio puede funcionar, pero con el tiempo va a resultar que ese suelo se me va a compactar y entonces ya la planta no va a funcionar muy bien. Entonces, un buen sustrato consiste básicamente de tres partes. Una es la parte mineral. Entonces, cuando hablamos de la parte mineral, es como una tercera parte. Otra parte es la parte aérea. O sea, necesitamos que aquí estas raíces tengan oxígeno para que las raíces no se pudran. Y otra es la humedad, el agua. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la humedad y la parte aérea. Además de eso, tiene que haber una cierta parte de materia orgánica. Entonces, en la parte propiamente mineral y materia orgánica es donde viene lo que tiene que ver con la nutrición de la planta. Entonces, si hablamos de nutrición, bueno, podemos simplemente echarles a las plantas un abono químico. Pero lo que estamos tratando es de practicar el tema de hacerlo orgánico. Entonces, para eso vamos a utilizar, aquí tenemos un tipo de compost que es elaborado, lo podemos elaborar nosotros mismos. Y es un material que no solo me va a proveer, como haría el fertilizante químico, de nutrientes, sino que también va a aportar una parte material que va a ayudar a lo que hablábamos, de que exista un equilibrio hídrico en las raíces de la planta. Entonces, el sustrato debe contener diferentes materiales que me provean y me faciliten este movimiento aire, agua y la parte sólida. Bueno, usted se mete a internet o busca diferentes libros y encuentra infinidad de combinaciones para elaborar un sustrato para jardinería. Yo les voy a decir, les voy a contar o les voy a explicar la forma como yo elaboro un sustrato. Entonces, ahora, hay que tomar en cuenta también que tal vez no es lo mismo un sustrato para suculentas, que son plantas que son normalmente de zonas muy áridas, semidesérticas, que tal vez requiere un poco más de arena para que no retenga mucha humedad, o una planta tropical
un poquito diferente. Lo que vamos a hacer es como un sustrato estándar para casi cualquier tipo de planta. Entonces voy a por aquí a... Bueno, los materiales que vamos a utilizar para este sustrato que les menciono va a ser, bueno, en primer lugar, granza de arroz. La granza de arroz o cascarilla de arroz es un material pues que me ayuda mucho a que el sustrato sea sueltito, a que el agua filtre y drene más fácilmente. Pero no puedo excederme porque si no queda un sustrato en el cual el agua va a pasar recto. Entonces, de este material que es la granza de arroz le voy a poner aproximadamente como un 15%, como un 15%, 15 a 20%. Yo lo podría sustituir, si no consigo granza, por ejemplo, por carbón bien quebradito, o puede ser por una piedrita, pero bien fina, no arena, sino sería como un tipo de polvo de piedra. Entonces, ahí en este caso sería la granza de arroz, que es un material que se consigue en los viveros. Uno de los materiales más importantes para un sustrato orgánico es pues el compost. El compost es un abono orgánico que lo podemos elaborar nosotros mismos en nuestra casa, con los residuos de la cocina, con las hojas, con las cáscaras, lo ponemos a degradar. Lo que pasa es que ese es un tema ya de otra sesión, cómo elaborar compost. En este caso ya tenemos un compost aquí ya elaborado, como ven, está un poco grueso. Esto uno lo podría zarandear, aunque este material así gruesillo, al rato más bien también viene a cumplir una función parecida a la de la granza, ayuda a que sea sueltito el sustrato. Entonces, un compost bien elaborado aporta, por un lado, fertilizante, o sea, abona a las plantas, le da comida a las plantas. Por otro lado, además de eso, ayuda a que el suelo tenga esa capacidad de retener agua, pero a la vez de tener buen drenaje. Y algo que es muy importante es que si el compost lo he elaborado de ha sido bien hecho y le ha incorporado microorganismos, entonces él me va a dar un aporte muy importante de microorganismos benéficos al sustrato. De todas maneras, al final de cuentas, yo también le agrego un poco de microorganismos al sustrato que voy a elaborar. Entonces, este sería uno de los materiales más importantes de un sustrato y aproximadamente uno le aplica entre un 30 y un 40% del total. O sea, prácticamente por una tanda de granza le aplicamos 2 tandas de compost. La fibra de coco es otro elemento bien importante. Normalmente se consigue en el mercado en bloques compactos que se hidratan, se echan en un recipiente bien grande y se les agrega agua. Él crece y se convierte en un material como este, como un acerrín. Entonces, ese material que es la fibra de coco molida, la fibra de coco en otras presentaciones no funciona, funciona así molido. Es un material que entonces va a ser como la contraparte de la granza. Lo que tiene, la propiedad que tiene la fibra de coco es que retiene muy bien la humedad. Entonces, al combinarlo con la granza vamos a tener un equilibrio. Entonces la fibra me va a proporcionar esa capacidad de que usted riega las matas y se me va a sostener. Pero si usted sembrara solo en fibra de coco, tenemos el problema que entonces vamos a tener un exceso de humedad. Por eso es que se combina con granza. Normalmente le aplicamos como un 40% de fibra de coco al sustrato que elaboramos. Ahora, si uno tiene algún suelo de buena calidad, entonces uno podría sustituir, para no comprar fibra de coco, podría sustituir por un suelo o tierrita que esté bien zarandeada, eso sí. O aplicarle, por decir algo, la mitad de fibra de coco y la mitad de tierra. Estos son como los 3 elementos básicos para el sustrato que vamos a elaborar. Además le vamos a agregar otras cositas más que ya lo vamos a ver. También, bueno, en muy pequeña cantidad, si contamos con ceniza, o por ejemplo aquí tengo un polvito de carbón, eso aporta mucho potasio. Entonces, pero no es conveniente agregarlo en mucha cantidad, porque puede alterar mucho el pH. Entonces se lo agrego así un puñado, por una cantidad que vamos a hablar ahora, le vamos a agregar un puñado de ceniza,
y eso me mejora mucho en la parte también de control de hongos y en la parte de aporte de algunos minerales, como sobre todo el potasio y algunos minerales o elementos menores. También, pero no como parte propiamente de la mezcla, sino para proporcionar drenaje a las macetas, vamos a tener algún material grueso que puede, en este caso carbón, que es liviano, o puede ser piedras, para en el fondo de la maceta colocarle una capita de este material grueso para que, por ejemplo, si esta es la maceta que yo voy a sembrar, le pongo esta cantidad y aquí unos huecos, entonces aquí relleno de sustrato, pero voy a asegurarme de que por ahí voy a tener un buen drenaje en la época o en el momento en que haya un exceso de humedad. Entonces este sería un elemento que no va en la mezcla, pero sí va en el fondo de las macetas. Y por último, el elemento que le vamos a agregar, vamos a enriquecer el sustrato con microorganismos. Estos son microorganismos que yo elaboré, que yo más bien reproduje, son microorganismos de montaña, que este también es todo un tutorial cómo elaborar esto. Pero en realidad es algo que también lo podemos elaborar nosotros mismos. Normalmente se le conoce como MM activado. MM quiere decir microorganismos de montaña. Y es un aporte importantísimo para la parte microbiológica de un buen sustrato. Entonces esto lo que me va a hacer es que va a lograr que, por ejemplo, los nutrientes que están en el sustrato sean descompuestos y puestos y se pongan a disposición de las plantas. Por otro lado, al inocular microorganismos benéficos en el sustrato, pues yo lo que estoy haciendo es previniendo que haya ahí ingreso de microorganismos dañinos, porque estos microorganismos se encargan como de desplazar a microorganismos que me van a producir enfermedades. Además, entre todas sus propiedades que tiene, está el que es un activador también de crecimiento de las plantas. Bueno, ahora vamos a proceder a elaborar una pequeña cantidad demostrativa de sustrato. Vamos a tomar como medida este balde, pero es decir, uno toma como medida, depende de la cantidad que uno vaya a hacer. Entonces, dijimos que vamos a aplicar por una medida de fibra de coco, una medida de compost, media medida de fibra de coco. Entonces aquí voy a ir midiendo. Aquí tengo una medida de fibra de coco. Ya la fibra de coco está hidratada. Entonces ahora vamos a proceder a colocar acá una medida de compost. Este es un compost casero, que sí está muy seco. Luego ahí deberíamos agregarle agua para que vaya bien humedito. Y luego la mitad de granza. Ya dijimos que si le agregamos mucha granza, entonces voy a tener problema de que el agua va a pasar recto. Entonces, como la mitad de granza. Si vemos algún terroncillo muy grande, pues simplemente lo sacamos y le vamos a agregar pues un puñado de ceniza. En este caso, ceniza. Y luego lo vamos a mezclar. Para eso, bueno, tengo esta pala. Siempre salen cosillas ahí, gruesas. Como es un compost casero que no ha sido zarandeado, entonces tenemos... lo importante es que quede bien homogéneo. O sea, que la granza, la fibra, el compost queden bien mezcladitos. También en esto funciona el sentido común. Si ustedes, por ejemplo, ven que tiene mucha granza, le podemos agregar un poco más de fibra de coco. O si ven que más bien le falta granza, uno también no es como una receta para hacer un queque, ¿verdad? Sino que es algo que usamos el sentido común. Entonces ahora vamos a incorporarle microorganismos. Normalmente uno lo que utiliza es agua desclorada, porque son microorganismos. El cloro lo que hace es que daña a los microorganismos. Entonces, por una cantidad de agua le echamos otra misma cantidad de microorganismos. Entonces, más o menos, por aquí está el nivel de agua. Vamos a llegarlo hasta aquí arriba. Lo muevo un poquito y le agrego como por ahí. Entonces, lo que hago es que
Con esto mismo hidrato el sustrato y le incorporo microorganismos benéficos que son de gran ayuda para el desarrollo de las plantas y para evitar que muchas enfermedades se me desarrollen allí. Entonces, todavía quedó un poco sequito, entonces le echamos más. Esta cantidad, la cantidad de agua, sí va a depender de qué tanta humedad tenga el sustrato. Lo importante es que el sustrato, a la hora de ponerlo en la maceta, pues esté bien humedito, porque si no lo que pasa es que si uno lo pone seco, después lo pone uno lleno y después se va a ir bajando. Entonces, en este caso, lo humedecemos bien, lo homogenizamos bien y ya estaría listo para ser puesto en las macetas. Entonces vamos a hacer una demostracióncita con una macetita pequeña. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que haya proporción entre el tamaño de la planta y el tamaño de la maceta. No va a ser que sembremos esta macetita en un recipiente como esto. Vean qué feo se vería. En este momento ya esta macetita está siendo muy pequeña para esta planta. Entonces, ¿qué pasa? Vean qué bonita se vería ya esta planta en una maceta como esta. Entonces, para que tenga un drenaje adecuado, bueno, ya tiene buenos huecos. Pero entonces vamos a ponerle en el fondo unos pedacitos de carbón. Podría ser piedra, podría ser también tiestos de ladrillo, de teja. Algo que le proporcione drenaje. Entonces aquí vemos que ahí tenemos una buena capa de un material que me va a proporcionar buen drenaje a el sustrato, a las plantas, ¿verdad? Entonces ahora, calculando, ve ya la maceta prácticamente que ahí queda en su nivel. Entonces, esta es una práctica que aunque no vayamos a trasplantar, es bueno hacérsela sobre todo en verano, porque hay veces el material siempre llega a compactarse. Entonces uno, si la maceta es de plástico, uno le pega una apretadita aquí como para aflojarla. Entonces en este caso, como la vamos a trasplantar, lo que vamos a hacer es, ya tenemos aquí listo, ¿verdad? Entonces colocamos la plantita aquí y le vamos por los lados a agregar estas plantas son muy interesantes. Ellas, por ejemplo, esta hojita que se me desprendió, yo la siembro y en poco tiempo tengo una planta. Lo que pasa es que este es un tipo de planta que son un poco delicadas para la falta de agua. Si usted no le está poniendo agua muy a menudo ellas, pero son muy lindas. Estas plantitas, rapidito esta planta va a cubrir esta maceta. Ahora, algo muy importante también es, hay que darle una apretadita, pero no en exceso. Que nunca llegar hasta el copete el sustrato. Siempre hay que dejarle un nivel aquí libre. ¿Por qué? Porque cuando uno riega, si esto está muy encopetado, ¿qué pasa? Que el agua se sale. Entonces, tenemos que dejarle un cierto nivel allí. Y ven, ya esta plantita. Vean la diferencia, ya, de tenerla en esta macetita a haberla trasplantado acá. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos trabajar. Todas esas plantas que tenemos ahí, todos esos suculentas, las rosas, en algún momento estuvieron en una maceta pequeña. Llega el momento cuando ya se hacen muy grandes, en que entonces uno viene y hace lo que se llama el trasplante. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, con respecto a lo que es el uso o la elaboración de sustratos. Y como les digo, esto no es una receta, uno puede cambiar un material por otro. Lo que sí es importante es que siempre tenga compost. Y los demás materiales pueden ser sustituidos por materiales que cumplan pues con propiedades parecidas a las que ya vimos. Muchas gracias.